de consum i laboral amb existència massiva ha sigut hem fet muy nostre el carrer amb la força d'un cicló, amb la força d'un cicló. Moviment capdavant
celestial. Hem d'anar sempre endavant, per això ni un pas enrere, per això ni un pas enrere. El nostre avanç és gegant, més prompte que tard espere un feminisme triomfant. I hem de ser provocatives i hem d'arribar als estels i hem de tocar els estels. Ens volem molt feministes i rebels. Ens volem lliures i vivents. La meua veu ja respon que la justícia volem, que la justícia volem. I vos diu en un segon que si les dones parem, ben és cert que s'atura el món.
una veu, anem a cridar ben fort. Senyora pirotècnica, pot començar la revolució. Hem de ser totes juntes, val? Vale. Valencianes! Feministes! Guerrilleres! Germanes! Totes a una veu! Senyora pirotècnica, pot començar la revolució! Front la barbàrie, lluita feminista. El moviment feminista ha tornat a fer història. Hem tornat a parar el món per clamar ben fort contra totes les discriminacions i violències que patim les dones cada dia a tot arreu. Les dones som diverses, però compartim la lluita pels drets de totes i totes juntes. Les que estem ací i les que no poden estar. Diguem no a la barbàrie masclista, racista, capitalista i colonialista. Les dones són font de vida, no solament quan parim. També ho som diàriament cuidant de les persones. Avui fem vaga de cures perquè aquest treball continua sent invisibilitzat i menyspreat. És hora de posar les cures en el centre de la societat. Les dones no poden continuar amb aquesta càrrega. Exigim la corresponsabilitat en la llar i exigim els plens drets de ciutadania, el dret a cuidar i a ser cuidades. Volem denunciar les condicions d'explotació i esclavitud en les que treballen les dones de tot el món i construir estratègies de consum alternatives que ajuden a crear un món socialment i laboralment més just, més respetuós amb el medi ambient i amb la vida de les persones. Tenim un paper primordial en el sosteniment de la vida, en la lluita contra el canvi climàtic, en la preservació de la biodiversitat. Cridem ben fort contra el neoliberalisme salvatge que s'imposa contra el pensament únic a nivell mundial, que destrossa el nostre planeta i les nostres vides. Avui fem vaga de consum contra aquest sistema injust. Las mujeres sufrimos discriminaciones y violencias en el trabajo, brechas de género en los salarios y las pensiones. Hay sectores con condiciones inadmisibles, las trabajadoras de limpieza de hoteles o las trabajadoras del hogar. Ya está bien. Exigimos trabajos y salarios dignos, la derogación de las reformas laborales, de pensiones y de trabajo interno que esclaviza a las mujeres migrantes. Exigimos permisos de nacimiento iguales e intransferibles, una ley efectiva de igualdad salarial, la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, medidas para erradicar el acoso sexual y por razón de sexo y que las mujeres con diversidad funcional tengan un tratamiento real y efectivo de inserción social y laboral. Porque no queremos ninguna discriminación ni violencia en nuestro entorno laboral, porque queremos un trabajo con salarios y condiciones dignas. Denunciamos que ser mujer es la principal causa de pobreza. La precariedad que afecta a las mujeres que tan generosamente cuidan del mundo se agrava por tener más edad, ser lesbianas, ser migradas, por la orientación sexual, por la raza, por tener diversidad funcional o una imagen que no está dentro de la normatividad. La pobreza es degradante, no solo afecta al cuerpo, destruye la dignidad y la esperanza y empujan a la exclusión. Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado. El tiempo dedicado a las tareas de cuidado debe ser reconocido en el cálculo de las pensiones.
Hemos hecho huelga en educación porque exigimos una formación emancipadora para todos los seres humanos. Queremos una educación que no invisibilice a las mujeres, una educación en valores, donde la coeducación y la educación afectivo-sexual formen personas para un mundo de iguales en derechos y de respeto, sin estereotipos de género ni dogmas misóginos. Una educación pública, laica y feminista, libre de valores heteropatriarcales. Astăzi ne oprim pentru a opri violențele contra la femei, violențele în care suferim în toate spațiile libere și ambiturile, numai pentru simplul fapt de a fi femeie. Hoy paramos para parar las violencias contra las mujeres, violencias que sufrimos en todos los espacios y en todos los ámbitos solo por el hecho de ser mujeres. Basta de feminicidios, de asesinarnos, basta de una justicia patriarcal que nos condena a ser doblemente víctimas. Basta de violentar nuestros cuerpos, de una alianza criminal entre patriarcado y capital que nos quiere empobrecidas, que seamos dóciles, calladas y sumisas y que pone precio a los cuerpos de las mujeres. Exigimos leyes que contemplen todas las formas de violencia contra las mujeres, formación obligatoria en perspectiva de género en el Poder Judicial, en los cuerpos y fuerzas de seguridad y en las administraciones, que los feminicidios sean un problema de Estado y que los pactos integrales contra la violencia de género se doten de los recursos suficientes y se cumplan íntegramente. Las mujeres migrantes también hacemos huelga, aunque no todas podamos estar acá. Exigimos que se reconozca la aportación económica, social y cultural que hacemos a esta sociedad. Tenemos voz y queremos que nuestra voz sea escuchada. Denunciamos la ley de extranjería, que es racismo institucional. Exigimos el cierre inmediato de los CIES. Denunciamos que la Unión Europea no asuma sus obligaciones y esté dificultando el acceso al refugio y vulnerando los derechos humanos. Denunciamos el colonialismo, traducido en la continua explotación de los recursos naturales amenazados por el capitalismo extractivista en nuestros países de origen. Denunciamos la persecución que sufren las mujeres para defender sus derechos en todo el mundo: Colombia, Nicaragua, Argentina, Nigeria, Arabia Saudí, Indonesia o Pakistán. Denunciamos el silencio de la sociedad española frente a los abusos y explotación sufrida por las compañeras temporeras de Huelva, tanto aquí como más allá de las fronteras. Se construyen discursos políticos xenófobos, racistas, homófobos, que cuestionan los derechos conseguidos por las mujeres. No más explotación a las mujeres migrantes. Els qui protagonisten aquesta onada reaccionària i patriarcal, les dones, responem amb aquest tsunami feminista. I un pas enrere, companyes, en els nostres drets, mai en la vida! Companyes, recordem que el 8 de març és tots els dies. El camí és llarg i les mobilitzacions continuen. Busquem les assemblees dels nostres pobles i dels nostres barris. Fem-ne de noves, ajuntem-nos, defensem-nos, lluitem i cuidem-nos juntes.
Visca